Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El Acuerdo de París, ese paraguas que solemos mencionar como símbolo cuando hablamos de las negociaciones climáticas, tiene muchas acciones, diferentes etapas, grupos de negociación. Una de las cosas centrales tienen que ver con los compromisos que asumen los países para bajar las emisiones y para contribuir de este modo a mitigar lo que puede pasar con el cambio climático. Es un compromiso voluntario que cada país hace. Lo acaba de hacer Argentina en la voz del presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero eso, además de un compromiso frente al resto de los países, a la comunidad internacional, es una promesa para con todos nosotros. Es una promesa que debiéramos aspirar se cumpla. Y es muy importante para todos nosotros, porque si no cumplimos esa promesa, estaremos en serio riesgo, no solo los que vivimos acá, sino la región entera, el mundo, porque ya nada se puede hacer en soledad. Por eso es tan importante lo que vamos a escuchar ahora con Enrique Martúa Constantinidis, con quien vamos a iniciar un análisis sobre a qué se comprometió Argentina y si sería posible hacerlo antes de 2050. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día. Sergio, buen día. Qué placer estar con ustedes. Bueno, lo primero es eso, ¿no? Las metas, tenemos una cercana que es a 2030, pero el presidente ha dicho que al 2050 Argentina tendrá emisiones cero, carbón neutro. ¿Fue así? Sí, efectivamente. Bueno, el sábado pasado el presidente en una conferencia virtual de Naciones Unidas comprometió a nuestro país a reducir sus emisiones, a actualizar su compromiso que tenía para 2030 en un nuevo objetivo de casi 360 millones de toneladas y prometió la carbono neutralidad para el 2050. Esto es así, el compromiso de 2050 lo había esbozado el expresidente Macri antes de terminar su mandato, en una oleada de anuncios de muchos países, y efectivamente esa carbono neutralidad, que significa tener un balance entre lo que se emite y lo que se absorbe, la idea es alcanzarlo en 2050. Esto la verdad que es muy interesante en ese sentido, porque Enrique, ¿cómo se sustenta en el caso de Argentina semejante promesa? A ver, bueno, esa es la pregunta, o sea, ¿cuál es el contenido? Porque hasta ahora lo único que está es ese compromiso, es la meta final. La pregunta que queda y que, bueno, un poco lo que se dice desde el Ministerio de Ambiente es que, bueno, el año que viene se van a dar todas las conversaciones sectoriales para empezar a llenar de contenido o poder darle sustento a todo esto. Esto es algo que no es menor, porque realmente implica transformaciones. O sea, es muy auspicioso, la verdad que es auspicioso que un país como Argentina pueda ponerse un objetivo de este tamaño, porque quizás el objetivo a 2030 no es el objetivo, no está totalmente alineado con la máxima ambición necesaria, pero el objetivo de 2050 de ser carbono neutrales sí va bastante más en línea con lo que requiere el Acuerdo de París. Enrique, entonces ahí, o sea, nos queda esa pregunta, ¿no? De bueno, ahora falta hablar de los cómo. Eso supone que cambie, a ver si tratamos de imaginar la contundencia de ese compromiso. Supone que en el 2050 el paisaje sería casi de ciencia ficción. Supone que todos los transportes deberían cambiar. Supone que deberíamos producir de otro modo. Ayúdanos
acompañándonos con ejemplos de cómo debería ser esa Argentina 2050 para cumplir con esto a lo que alude el presidente. Dale, la verdad que sí, me parece que es incluso la mejor manera de imaginárselo. Vos sabés que en Fundación Ambiente y Recursos Naturales hicimos con otros expertos escenarios de cómo tendría que ser ese camino a 2050. Y justamente esos escenarios que hicimos, que se llaman estrategias de largo plazo, nosotros marcamos tres escenarios. Tres escenarios hipotéticos y de máxima. Y en esos escenarios uno apunta a toda una economía basada en el hidrógeno. Otra apunta a una economía basada en los biocombustibles y otra basada en toda la electrificación. Entonces, ¿qué significaría esto? Que tendríamos una Argentina en donde no habría nuevas centrales nucleares, no habría nuevas centrales hidroeléctricas, no habría deforestación, por ejemplo. En ese sentido, se frena la deforestación, eso tendría que ser una condición para poder alcanzar esa carbono neutralidad. Y uno de los sectores más complejos en todo esto es el del transporte, ¿no? Porque hay muchas tecnologías. Entonces ahí tendríamos que pensar que, por ejemplo, todos los vehículos que ruedan en la Argentina, todos los vehículos funcionarían o con biocombustibles, y en este escenario que nosotros calculamos no consideramos todo con estándares ambientales, obviamente, porque no buscaríamos, no se puede expandir la frontera agropecuaria, que es la que además te mueve la deforestación. Hay un montón de cosas interconectadas. Entonces, pero para ser más claro, todos los vehículos que usarías de cargas, de pasajeros, el transporte individual, tendría que ser o transporte eléctrico o transporte a biocombustibles o eventualmente también a hidrógeno. Toda la industria, en lugar de gas, tendría que usar hidrógeno. La mayoría o la totalidad de todo lo que son las casas y los consumos domésticos y comerciales pasarían a ser eléctricos. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados, tenemos muy incorporados el gas, pero ese gas tendría que dejar de utilizarse. Todo lo que es la aviación funcionaría exclusivamente con biocombustibles y muchos de los procesos industriales que requieren consumos y potenciales de energía muy grandes pasarían a ser, por ejemplo, con hidrógeno. Entonces, es todo un mundo, una Argentina en donde hay una gran desarrollo, y toda esa energía que se genera es absolutamente con fuentes de energías renovables. Toda la energía que se genera para ese transporte, para los consumos domésticos, viene de fuentes de energías renovables. Estás escuchando a Enrique Martuá Constantinidis, es asesor senior de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sobre los compromisos que adquirió Argentina para dejar de producir emisiones en 2050, para hacer el aporte que baje el calentamiento global. Cruz. ¿Qué tal, Enrique? Cruz te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Cruz, ¿cómo te va? Te escucho con atención, Enrique, porque hay algo que me quedó resonando en la cabeza, que me parece interesante que le podamos dar aún más la vuelta. Este 26% de la reducción de emisiones en comparación con el compromiso anterior, ¿no? Se anunció el número, un 26%. Pero como bien mencionás, recién se le dará sustento el año que viene a ese 26%. ¿Cómo es que se puede tirar un número por el aire si todavía no está planificado el proceso de reducción? Bueno, eso en realidad también lo que se mira ahí, hubo muchísimas conversaciones con el resto de los ministerios, ¿no? El número tampoco sale así del aire, por lo menos lo que no hemos tenido este año es un involucramiento directo con los ministerios responsables de hacer esos aportes. Entonces,
hasta, o sea, para los que somos representantes de la sociedad civil, no hemos tenido ese nivel de detalle en las discusiones. Entonces, esos números en general surgen de, bueno, los diálogos internos de gobierno, las trayectorias económicas. Hay algo que también, para bien o para mal, obviamente es una realidad. O sea, las emisiones en nuestro país están atadas al desarrollo económico, y eso también genera que al venir cayendo la economía en los últimos años, las emisiones vienen bajando. Entonces, un poco en análisis de esas trayectorias y después las diferentes proyecciones que se hacen hacia el futuro, ahí es donde, bueno, los técnicos empiezan a analizar diferentes escenarios. Según comunicaron el día jueves en una mesa de diálogo ampliada con sociedad civil, ahí justamente mencionaron esto, de que se le presentaron diferentes escenarios al presidente y bueno, él fue por la opción más ambiciosa de esos escenarios que se le habían presentado. Otra cosa que llama la atención es en cuanto a todo lo relacionado con adaptación, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, hoy mencionábamos en la hora anterior, siempre mitigación y adaptación son dos términos que aparecen mucho. De hecho, comentábamos también que en la reglamentación de la ley de cambio climático ya se los define también, se definen los términos para que no haya ningún tipo de duda. Cuando el Gabinete Nacional de Cambio Climático se refiere a la adaptación, habla de priorizar la protección a comunidades o grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad, de disminuir la vulnerabilidad en infraestructura, de incorporar enfoque de género y equidad intergeneracional. La adaptación está más vinculada con las relaciones sociales de nuestro país, Enrique. No estrictamente, o sea, no, definitivamente son un componente esencial a la hora de hablar de adaptación, porque cuando hablamos de adaptación, de alguna forma, los que analizamos las cosas de manera más amplia, obviamente que hablamos de la adaptación y la resiliencia de los ecosistemas, del ambiente y de la gente, por supuesto. Pero algo que es muy interesante en esta contribución nacional es que, espero no complejizarla, pero metieron adentro del nuevo compromiso los compromisos de adaptación. Los compromisos de adaptación en el marco del Acuerdo de París están en otro artículo, pero el gobierno decidió combinarlos justamente con esta lógica de darle más relevancia a la adaptación. Y ahí uno puede ver que en cuanto a la adaptación, se habla mucho también de infraestructura, se habla mucho, y este sí es un dato muy interesante de esta comunicación que tenemos, y es que ahí se avisa o se advierte que las proyecciones climáticas para Argentina ponen en riesgo el tema hídrico. Y consecuentemente, y figura en el borrador que se circuló hace unos días, pone en riesgo la generación de energía hidroeléctrica en provincias como Santa Cruz, o pone en riesgo todo lo que tiene que ver la disponibilidad de agua para hacer fracking en Neuquén. Entonces, esos son alertas muy interesantes que figuran en ese documento, porque son justamente sectores de mucha demanda de infraestructura, inversiones enormes y que tienen un impacto directo no solamente en la gente, en el ambiente, sino también incluso en la seguridad energética de nuestro país. Recién decías que las emisiones en Argentina están atadas al desarrollo económico. ¿Es concebible una economía que para garantizar desarrollo nos lleve a calentar el planeta hasta límites de poner en riesgo especies vegetales, animales, la nuestra propia? Definitivamente no. Sergio, eso es justamente lo que ahora estamos, hace ya varios años que ya está comprobado que es posible desacoplar
ese desarrollo económico del crecimiento de las emisiones. Y eso va muy de la mano con los consumos energéticos y un componente que todavía no había dicho que tiene que ver con la eficiencia energética. Un mundo que es carbono neutral necesita unos estándares de eficiencia energética y de satisfacción de la demanda altísimos. No podemos desperdiciar. Así como hablamos de no desperdiciar residuos, no podemos derrochar energía. Pero ¿qué implica la eficiencia energética, Enrique? Porque cuando hablamos de eficiencia energética también se suele decir que en el hogar hay que pagar las lamparitas, los elementos electrónicos. Eficiencia energética implicaría, entre otras cosas, que se renueve el parque industrial de las pequeñas y medianas empresas, que renueven sus maquinarias, que las hagan más eficientes, que cambien las plataformas, es decir, ya no podrán ser a combustibles, como vos decías, fósiles, y deberán ser, por ejemplo, a hidrógeno. Ese monto millonario que hace falta para la reconversión, ¿de dónde saldría? Bueno, ahí está claro que sí, todas las medidas de las que estamos hablando son medidas transformacionales. O sea, esto no es cambiar lamparitas, como decías. O sea, la eficiencia energética en particular la podés aplicar a una infinidad de sectores. Podés incluso hablar del uso de productos para la producción agropecuaria o de materiales o de la construcción. Puedes tocar un montón de sectores para hablar de eficiencia. Ahora, sí, estos cambios son transformacionales, requieren muchos recursos. Entonces ahí hay dos partes. Por un lado, nuestro país todos los años invierte cantidades monumentales de dinero en los combustibles fósiles, en subsidiar a la industria de los combustibles fósiles. Ese dinero que se destina a los combustibles fósiles, sin ningún problema, puede ser direccionado hacia lo que es la industria de las energías renovables, de la eficiencia energética u otras medidas de bienestar, otras medidas de salud. O sea, no necesariamente tienen que ir para estrictamente las energías renovables. Y claramente, en la medida que, porque todo esto siempre hablamos de un mundo que funciona con hidrógeno, un mundo que funciona con renovables, pero también está la otra parte. Tiene que empezar a desaparecer la industria de los combustibles fósiles. Y esa es una discusión más difícil todavía, porque hay muchísimos intereses y hay muchísima gente que depende de esa industria. Eso es una realidad. Entonces tenemos que hablar de transición justa, una transición que sea justa y que la podamos planificar. Estamos en un momento en donde podemos planificar eso. Enrique, estamos posiblemente en lo que será nuestra última conversación de este año. Estamos a muy poquitos días de pasar al 2021 y nos parece central que nos puedas comentar cuáles sentís que son algunos de los logros o de las cosas a celebrar dentro del ambientalismo, del ecologismo. Bueno, ha sido un año bastante duro, o sea, para Argentina, ¿no? O sea, en materia de lo que tiene que ver con los ecosistemas, sobre todo el tema del uso de la tierra. Pero bueno, la verdad que ha sido un año que también, o sea, nos ha dado un montón de desafíos y que también ha hecho mucho replanteo, ¿no? Para la gente y para el ambiente. La gente también ha reflexionado mucho. Fíjate cómo, hablando de otro tipo de cosas como son los cambios de hábito, ahí la gente se está acostumbrando cada vez más al teletrabajo y ya mucha gente a la hora de volver a sus trabajos está considerando combinar un poco más y eso también ayuda a la eficiencia del transporte, de los tiempos y demás. Este año salió en Argentina la ratificación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo que para la lucha ambiental es fundamental, un acuerdo que realmente
apunta a lo que es el acceso a la información, la participación pública y la protección de los defensores del ambiente, que en Latinoamérica es un tema fundamental, es un tema que realmente es muy delicado porque es una de las regiones en donde más personas pierden la vida defendiendo el ambiente. Entonces, que Argentina haya sido el 10º país en ratificar el Acuerdo de Escazú y que además México haya sido el 11º, lo cual ya da todas las condiciones para que se formalice y entre en vigor ese acuerdo, eso es una buena noticia. O sea, la verdad que para lo que es la lucha ambiental, me parece que es un avance muy grande en ese sentido. Querido Enrique, gracias como siempre por tu claridad, por el compromiso, por todo lo que hacen desde la Fundación y en diversos ámbitos para que definitivamente podamos meternos en ese camino de transformación tan urgente y necesario. Te deseamos felices fiestas y un gran año, ¿sabes? Sergio Cruz, un placer como siempre y muchas gracias por invitarme a este último programa del año. Enrique Martuá Constantinidis es asesor senior de política climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.